Hola, mi nombre es Ramón Sotomayor, yo soy químico farmacéutico, doctor en farmacología, soy profesor adjunto del Instituto de Fisiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Paraíso y el día de hoy tendremos una clase titulada Hipotálamo, Anatomía Funcional y Hormonas de la Neurohipófisis. Durante esta clase revisaremos conceptos básicos del hipotálamo, de las funciones tanto endocrinas como no endocrinas que esta área cerebral tiene. Revisaremos conceptos del eje y regulación por feedback, donde lo ejemplificaremos principalmente sobre la regulación de glándulas periféricas. También estudiaremos la comunicación hipotálamo-hipófisis y finalmente hormonas de la neurohipófisis, las cuales revisaremos sus efectos clásicos y también revisaremos algunos efectos comportamentales que son nuevos. Principalmente, esta clase va a ser dividida en 3 videos, tal cual están los bloques que verán en la diapositiva en este momento. Y la primera parte revisaremos, como les mencioné, principalmente los aspectos generales. El hipotálamo es una estructura de nuestro cerebro que es una área muy compleja, está dividida en varios subnúcleos y principalmente es conocida como un área diencefálica. Que sea un área diencefálica significa que es un área que está alojada por debajo de las cortezas, es una zona subcortical que está por encima de, en este caso, del mesencéfalo, que es el piso o es la parte más alta del tronco del encéfalo. Y ustedes podrán observar que está asociado a un sinnúmero de estructuras donde las que se pueden apreciar en la imagen que está rotando, la más ventral, la más hacia abajo, corresponde a la zona hipotalámica, que está en regulación directa con la hipófisis. Bien, en esta diapositiva lo que ustedes observan en la zona superior izquierda es un corte sagital de un cráneo, es un esquema de este, donde uno observa las cortezas cerebrales, todo lo que es el telencéfalo, y la zona diencefálica donde está alojada el hipotálamo, que estaría en esta zona. Como les mencioné anteriormente, el diencéfalo es la parte, limita hacia ventral con la zona del tronco del encéfalo, ¿no es cierto? Y por supuesto con la zona cortical que es el telencéfalo. Bueno, en esta zona hipotalámica su función endocrina está mediada directamente por una conectividad que tiene con una glándula hacia ventral, que es la glándula hipofisiaria o hipófisis, ¿no es cierto? También conocida como pituitaria en inglés, aunque cabe señalar que en español correctamente es hipófisis. Si magnificamos esta zona, podemos observar entonces que el hipotálamo se comunica con esta glándula a través de tejido conectivo, por supuesto, a través de inervaciones del tipo vasculares, por supuesto, y también nerviosa. La hipófisis cabe señalar que está alojada en este hueso, que este hueso se conoce como silla turca y que corresponde al hueso esfenoide, que está en la base del cráneo. ¿Okay? Dos cosas importantes que hay que ir reconociendo acá es que el hipotálamo es capaz de comunicarse de dos maneras con la glándula hipofisiaria. Por un lado lo hace a través de una conexión neural o nerviosa. Como ustedes pueden observar, estas grandes neuronas de color verde son capaces de mandar proyecciones axónicas muy largas que llegan hasta la zona posterior de la hipófisis. Por otro lado, hay neuronas que son más cortas, que principalmente sus axones llegan a una zona que se conoce como eminencia media, donde hay una gran inervación por vasos sanguíneos y por lo tanto aquí se produce una conectividad neuroendocrina donde estas neuronas son capaces de liberar sus factores hipotalámicos, como veremos más adelante, y por un flujo sanguíneo que va desde la arteria hipofisiaria superior y por supuesto hacia la circulación venosa, va directamente hacia la hipófisis anterior, ¿okay? Donde acá por supuesto, por una situación de unión a receptores específicos, estas hormonas pueden activar a ciertas células en particulares, las cuales van a generar efectos bastante importantes. Bien, en esta diapositiva podemos observar de una manera más modular cómo el hipotálamo es capaz de conectarse con la hipófisis, ¿no es cierto? A través, como lo mencioné anteriormente, de dos grandes grupos de neuronas, unas que son capaces de comunicarse directamente con la hipófisis
posterior o neurohipófisis. Estas neuronas son de gran tamaño, por eso se llaman neuronas magnocelulares. De hecho, parte importante del proceso de exocitosis ha sido determinado en estas neuronas. Y neuronas de menor tamaño, conocidas como neuronas parvocelulares, que secretan hormonas hipotalámicas o factores hipotalámicos a este torrente sanguíneo, específicamente en la eminencia media, de donde estas hormonas hipotalámicas son capaces de llegar hacia la adenohipófisis y por lo tanto estimular a receptores específicos. Ahora, la actividad de ambas neuronas depende de la activación de otras zonas cerebrales que a través de sinapsis químicas son capaces de activarlas y producir su depolarización, ¿no es cierto? Y por lo tanto la liberación de hormonas directamente en la hipófisis o hacia la hipófisis, o por otro lado inhibirlas y por lo tanto disminuir significativamente la actividad de estas neuronas y disminuir la producción de algún tipo de hormona hipofisiaria. En parte importante de esto va a depender, por supuesto, de la conectividad con otras zonas del cerebro. Y por ejemplo tenemos zonas que tienen que ver fundamentalmente con el sistema límbico, como por ejemplo la amígdala, el hipocampo, el septum, el núcleo accumbens, que van a dar información sensorial y química de ciertas áreas del cerebro para poder producir un efecto a nivel hipotalámico. Por ejemplo, una percepción sensorial de una situación de estrés, por ejemplo una amenaza que pueda ser vista, va a estimular el sistema visual, ¿no es cierto? Y eso va a procesarse en cortezas visuales y va a llegar a cortezas somatosensoriales y va a activar, por ejemplo, a zonas que tienen que ver con la activación por estrés, como la amígdala, ¿no es cierto? El hecho de la estrella terminal, por ejemplo. Y esto van a hacer que se produzcan inervaciones glutamatérgicas que van a liberar glutamato, van a producir la depolarización de estas neuronas y estas se van a activar y van a liberar hormonas hacia la hipófisis. Ahora, es muy importante lo que le acabo de mencionar porque dependiendo de la naturaleza química de estas neuronas, sabemos que pueden tener sistemas de regulaciones que son bastante distintos. Por ejemplo, aminoácidos como el GABA o como el glutamato van a tener fuertes efectos sobre la neurona hipotalámica, ya sea inhibiéndolas o depolarizándolas. Y por otro lado, vamos a tener también neuronas monoaminérgicas provenientes, por ejemplo, noradrenalina del locus ceruleus, acetilcolina desde neuronas gigantocelulares, por ejemplo, desde la formación reticular, o de otras zonas como la banda diagonal de Broca, serotonina del RAFE, dopamina de la zona del mesencéfalo, etc., que van a poder afectar o cambiar la actividad de estas neuronas. Bien, como revisamos entonces anteriormente, el hipotálamo se comunica con las dos zonas de la hipófisis anterior, a través de la liberación de factores hipotalámicos o hormonas liberadoras, y con la hipófisis posterior o neurohipófisis a través de largos axones que liberan hormonas directamente en esta zona. Cuando hablamos de estas dos vías, ya sea la vía nerviosa que comunica hipotálamo con neurohipófisis o de la vía principalmente portal hipofisiaria que comunica el hipotálamo con la adenohipófisis, estamos asociados directamente a las funciones clásicas endocrinas que se le han asociado al hipotálamo. ¿Okay? Y por lo tanto a continuación vamos a ejemplificar parte importante de esta conectividad con ejes de regulación endocrina y cómo estos se pueden ver afectados en fisio o fisiopatología. Parte importante de los efectos que uno puede reconocer en los cuales participa el hipotálamo son aquellas funciones que son denominadas no endocrinas, que principalmente tienen que ver con una función también extrahipotalámica, es decir, con conectividad del hipotálamo con otras áreas del cerebro, donde están la sed, el hambre, la temperatura corporal, el balance hídrico, la presión sanguínea, la respuesta rápida al estrés, y también con efectos clásicos endocrinos, es decir, producción de hormonas circulantes en la sangre que pueden estar reguladas directamente desde el hipotálamo, como por ejemplo la secreción de hormonas de la tiroide, de la suprarrenal, de las gónadas y por supuesto la hormona del crecimiento. Ahora bien, dentro de las funciones clásicas que tiene el hipotálamo está la regulación, ¿no es cierto?, endocrina a través de su conectividad con la hipófisis. Y para esto se ha establecido de manera conceptual, ¿no es cierto?,
que la regulación que se establece con la hipófisis y con la secreción de hormonas periféricas, desde glándulas periféricas, está asociada a lo que se denomina la regulación por feedback. Esto involucra que hay 3 niveles de activación, por supuesto, que comienzan desde la activación desde el hipotálamo, que lleva a la liberación de una hormona hipofisiaria, y esto va a producir finalmente en una glándula u órgano periférico la producción de una hormona. Y es esta última hormona la que por producto, es decir, cuando aumenta su cantidad en sangre, genera normalmente feedback negativo, que son capaces de regular inhibitoriamente de nuevo a la hipófisis y al hipotálamo. Ahora, la mayoría de estas hormonas producidas desde la hipófisis, ¿no es cierto?, ya sean las hormonas de la adenohipófisis porque se producen en células de esta zona, o aquellas que se liberan desde la neurohipófisis al torrente sanguíneo, tienen una regulación que está asociada a feedback inhibitorio. En esta diapositiva podemos observar un ejemplo de la activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. En este caso, como lo mencioné anteriormente, si una situación de estrés es capaz de gatillar, por ejemplo, la activación de ciertas zonas cerebrales que perciben la situación de amenaza o estrés, estas van a activar a zonas subcorticales a través de sinapsis químicas como la amígdala, el lecho de estría terminal u otra, por ejemplo hipocampo, que al ser activadas, también por sus propias eferencias, son capaces de llegar a activar al hipotálamo. Y en este caso se pueden activar estas neuronas parvicelulares, ¿no es cierto?, del hipotálamo medial, las cuales son principalmente CRH positivas y van a liberar hacia la eminencia media el factor liberador de corticotropina o CRH. Esta hormona viaja por el torrente sanguíneo por el sistema venoso portal y por supuesto se va a bañar con la sangre todas las células de la hipófisis y solamente aquellas que tengan expresado el receptor para CRH, que es el receptor CRH-R1, van a poder ser activadas por este factor hipotalámico. En este sentido, abundan en la hipófisis las células de tipo corticotropas, que son células que son capaces de producir la hormona hipofisiaria llamada ACTH. Estas células tienen el receptor de CRH-R1, que es un receptor metabotrópico acoplado a proteína GS. Es decir, cuando se une CRH a su receptor, se activa una vía de señalización dependiente de la proteína quinasa A, que va a llevar a la fosforilación de factores transcripcionales y por ende puede favorecer rápidamente tanto la secreción como la expresión de ACTH. En este caso en particular, la liberación de ACTH hacia el torrente sanguíneo va a estimular ahora a células que tengan presente el receptor para ACTH en la periferia. Recordemos que la ACTH es una hormona, entonces viaja hacia la circulación sistémica y específicamente a nivel de la corteza de la glándula adrenal se expresa un receptor específico de alta afinidad por la ACTH, que es el receptor de melanocortina tipo 2. Este receptor también está acoplado a proteína GS, es un receptor metabotrópico que también lleva a la activación de la proteína quinasa A y por ende al proceso de esteroidogénesis en la corteza del adrenal. Esto produce cortisol y este cortisol que se ha producido es capaz de ejercer su feedback negativo a nivel hipofisiario o feedback negativo a nivel hipotalámico. Ahora bien, de un punto de vista patológico, si esta célula corticotropa de la hipófisis está hiperactivada y produce altos niveles de ACTH, lo que puede ocurrir, por ejemplo, en la enfermedad de Cushing, ya sea por un macroadenoma hipofisiario o cualquier tipo de tumor hiperactivante en la hipófisis, va a llevar a que se produzcan altos niveles de ACTH, niveles suprafisiológicos, que no solamente van a activar el receptor de alta afinidad de melanocortina tipo 2 presente en la corteza adrenal, sino que también pueden estimular a receptores de menos afinidad, como el de melanocortina tipo 1, que está presente en melanocitos. Y esto va a llevar a la activación de este receptor, que genera, a través de la cascada de señalización también acoplada a proteína GS, la activación de la proteína quinasa A, la síntesis de melanina en estas células y un bronceamiento o oscurecimiento de la piel característico de la enfermedad de Cushing. ¿Okay? Ahora,
Como vimos recientemente, la activación del eje hipófisis, hipotálamo, hipófisis adrenal comienza con la liberación del factor de liberación de corticotrofina. Este factor, claro, estimula, como les mencioné anteriormente, la vía endocrina que lleva a la producción de ACTH, liberación de ACTH y finalmente al proceso de esteroidogénesis en la corteza, que es la producción de los corticosteroides y el principal corticosteroide con actividad glucocorticoide, que es el cortisol. Pero además también este factor tiene efectos extrahipotalámicos, y es decir, hay neuronas productoras de CRH o CRF, que también es un sinónimo, en otras zonas del cerebro, que son muy importantes para llevar a la activación, por ejemplo, del sistema nervioso simpático. De hecho, el órgano, o digamos la área cerebral que comienza la activación del sistema nervioso simpático, es específicamente el hipotálamo. Es decir, desde la activación hipotalámica, que es capaz de integrar la información sensorial, por ejemplo en este caso frente a la amenaza, no solamente se va a activar la vía endocrina, sino que además también se van a activar vías nerviosas que van a llevar a la activación del sistema nervioso simpático. En este sentido, tenemos que a nivel del tronco del encéfalo, especialmente en el bulbo raquídeo o médula oblongata, se produce la activación de esta zona por acción de CRF o CRH, que va a llevar a la activación, si ustedes se fijan en el esquema de acá, de distintos nervios simpáticos que pueden llevar a aumentar la fuerza contráctil del corazón y también su frecuencia de latido. Pueden llevar a activar receptores para noradrenalina específicos que están en los vasos sanguíneos, que van a producir, en este caso, vasoconstricción. Pueden activar también la liberación de adrenalina en grandes cantidades desde la médula de la glándula adrenal, lo que va a llevar a amplificar la señal, y también puede inhibir la función producida por el sistema parasimpático a nivel del sistema gastrointestinal, y eso lleva, por ejemplo, a ver una disminución significativa en el vaciamiento gástrico o en la secreción de ácido. Entonces, por lo tanto, podemos observar que frente a esta situación, el eje hipotálamo hipófisis adrenal no es solamente la respuesta endocrina la que se gatilla por acción de CRF o CRH, sino que también una activación nerviosa que lleva a la activación de las ramas periféricas como del sistema nervioso autonómico como del sistema nervioso simpático. Como pueden observar en los gráficos, en la izquierda observamos los niveles plasmáticos de ACTH y en la derecha los niveles plasmáticos de corticosterona. En este paper lo que se hizo fue estudiar cómo ambos niveles, tanto de ACTH y de corticosterona, se estimulan por función de algunos estresores. En este sentido, por ejemplo, podemos observar que algunos estresores como el ayuno, que es un estresor fisiológico muy importante, la agregación o hacinamiento, que es un estresor biopsicosocial, y el frío y la temperatura, que son estresores físicos, pueden afectar los niveles plasmáticos de ACTH y de corticosterona. Ahora, para que se produzcan los aumentos de corticosterona, como vimos previamente, por esteroidogénesis, es necesario que se libere ACTH. Y si ambos están elevados es porque se ha activado el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Cabe señalar que acá no se miden los niveles de cortisol porque este experimento fue realizado en ratas, y en ratas el principal glucocorticoide es la corticosterona. Sin embargo, en humanos, el principal glucocorticoide es el cortisol, ya que la corticosterona tiene un efecto mineralocorticoide mayor que el del cortisol. Bueno, lo que podemos observar acá es que si ustedes se fijan que durante el periodo de ayuno, los niveles plasmáticos de ACTH aumentan significativamente respecto al control, y los niveles de corticosterona también aumentan respecto al control. No se observan cambios significativos durante el periodo de recuperación, que es en las siguientes 3 horas, tanto para ACTH como para corticosterona. Por otro lado, cuando se realiza el estrés por hacinamiento, que es este estresor biopsicosocial, observamos claramente un aumento en los niveles de ACTH y de corticosterona tanto durante el periodo de estrés, que es por 3 horas, o durante las siguientes 3 horas posteriores. Entonces es un estresor bastante potente que genera una activación del eje. En el caso del estrés por frío, también observamos un aumento significativo de los niveles de ACTH y
y de corticosterona, y lo mismo pasa en magnitudes mucho mayores con los niveles de ACTH inducidos por calor y los niveles de corticosterona en la misma situación. Entonces esto nos permite observar que este eje es, como lo mencionamos anteriormente, susceptible a factores estresores que puedan gatillar la activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. La corticosterona o el cortisol, como lo mencionamos en las diapositivas anteriores, se producen desde la corteza del adrenal, que es esta glándula que se encuentra en la parte superior, ¿no es cierto?, arriba de los riñones. Bueno, pero desde la zona de la médula se produce adrenalina, en el principal, que es la principal hormona, en este caso producida por las células cromafini, y en menor magnitud noradrenalina y dopamina. Como ustedes pueden observar, y como lo mencionamos anteriormente, la activación del sistema nervioso simpático gatilla la activación a nivel del tronco del encéfalo, especialmente del bulbo raquídeo o la médula oblongata, la activación de neuronas simpáticas que van a llevar a la activación y liberación de adrenalina y noradrenalina desde la médula del adrenal. La adrenalina es una hormona porque cuando es liberada al torrente sanguíneo, y a través del torrente sanguíneo viaja hacia los órganos blancos como los propios vasos sanguíneos, el corazón, los riñones, el músculo, etc. Acá vamos a ejemplificar cómo también este sistema es capaz de activarse en una situación crónica o de estrés. Por ejemplo, una situación como una exposición crónica a una situación estresante como es apagar un incendio, que en el caso de los bomberos es algo muy estresante. Podemos observar que se producen cambios neuroconductuales muy potentes. En este caso, este trabajo lo que nos muestra es cómo se correlacionan los niveles plasmáticos de catecolamina. Recordemos que la adrenalina y la noradrenalina son catecolaminas, con estos problemas conductuales en bomberos de la India. La siguiente tabla nos muestra una caracterización étnica similar para ambos grupos, ¿no es cierto?, controles y bomberos, en cuanto a edad, si son fumadores, el hábito tabáquico, el consumo de ciertos alimentos, etc. Y cabe señalar que los controles en este trabajo corresponden a personas que trabajan en el ambiente de la compañía de bomberos, pero no son propiamente tal bomberos. Sin embargo, lo que podemos observar es que a nivel neuroconductual hay algunos hallazgos que son muy interesantes. Por ejemplo, la pérdida de memoria o hallazgos de depresión son mucho más potentes en los bomberos que en los no bomberos. Y por otro lado, algunas otras informaciones desde el punto de vista sensoriales, como por ejemplo la sensación de quemazón en las extremidades, que puede estar correlacionado con la exposición continua de los bomberos a las altas temperaturas durante los incendios, también esta información sensorial está más aumentada en los bomberos que en los sujetos controles. Interesantemente, con los antecedentes anteriores, además de tener cambios neuroconductuales, se ha podido correlacionar que los niveles plasmáticos de adrenalina y de noradrenalina están mucho más aumentados en los bomberos que en los sujetos controles. Y de hecho, si esto se estudia por años de servicio, que en otras palabras, desde el punto de vista biológico estaría siendo años expuestos a este factor estresante, se puede observar que dependiendo de la cantidad de años, los niveles plasmáticos de las catecolaminas son mayores. Es decir, si ustedes lo ven en la tabla, adrenalina, noradrenalina y dopamina son mucho mayores después de más de 20 a 30 años de servicio versus 10 a 19 años de servicio que se observan en la primera columna. En este ejemplo de a continuación veremos la activación del eje hipotálamo-hipófisis tiroide, que por supuesto van a revisar durante el desarrollo del curso. Este eje se compone por la liberación a nivel hipotalámica de la hormona liberadora de tirotropina o TRH, la cual activa, es liberada al sistema venoso portal, ¿no es cierto? Y va a activar a células de la hipófisis anterior, especialmente las células tirotropas, para que produzcan la hormona estimulante tiroides o TSH. Esta hormona hipofisial es liberada a la circulación sistémica y, por supuesto, a nivel de la glándula tiroide, especialmente en las células cúbicas del folículo tiroideo, se expresa en abundancia el receptor para TSH
y estas células son activadas y generan el proceso de formación de T3 y T4. Ahora bien, en este gráfico lo que podemos observar, este es un gráfico tomado del Gannon, podemos observar cómo se correlaciona la activación del eje con distintos niveles de TSH o T4, que es la hormona glandular más abundantemente producida por la tiroides, en distintas situaciones. Acá, por ejemplo, observamos la situación denominada como eutiroidea, es decir, una situación normal, que se correlaciona con un valor promedio de TSH cercana a 1 microunidad por litro y cerca de 1.8 nanogramos por decilitro. Si uno compara la situación de los triángulos abiertos que están acá, triángulos blancos, por supuesto, sabemos de inmediato que los niveles plasmáticos de la hormona T4 es menor, entonces es una situación de hipotiroidismo, pero es un hipotiroidismo primario. ¿Qué significa eso? Significa que es la glándula tiroidea la que produce menos niveles de T4 y por ende estos niveles bajos de T4 no son capaces de hacer el feedback negativo a nivel hipofisiario y lo que observamos es un aumento en los niveles de TSH. Si usted se fija, los niveles de TSH están aumentados desde cerca de 1 microunidad por litro a cerca de en promedio de 30 microunidades por litro. La situación de los círculos abiertos que están acá también nos refleja una situación que muestra un aumento significativo en los niveles T4. Entonces es una situación de hipertiroidismo. Sin embargo, si ustedes pueden observar, los niveles de TSH son muy bajos, es decir, en promedio están cerca del 0,02 microunidades por litro, que eso es casi, prácticamente, casi 90, 80 veces menos que lo normal, y se debe fundamentalmente a que en este caso el hipertiroidismo es de origen también primario o no hipofisiario, y por lo tanto es la glándula la que produce altos niveles de T4 y esto ejerce una gran cantidad de feedback negativo sobre la hipófisis y por lo tanto los niveles de TSH son muy bajos. ¿Okay? Si tuviéramos una población de datos que pudieran estar en el extremo superior izquierdo, por ejemplo acá, también nos estarían demostrando que los niveles plasmáticos de T4 son mucho más altos, serían una situación de hipertiroidismo, pero además los niveles de TSH estarían elevados. Entonces esto estaría relacionado directamente con una alteración a nivel hipofisiario que lleva a una mayor secreción de TSH y esta por supuesto genera una mayor secreción de T4. En esta situación lo que nosotros observamos también un ejemplo de otro sistema endocrino que es el eje hipotálamo-hipófisis-gónada, que está asociado principalmente a la producción de hormonas sexuales. Acá, por ejemplo, en este gráfico lo que observamos es que en ciertas condiciones, por ejemplo, en la pubertad o modificaciones químicas, por ejemplo, por opioides, el propio estrés, la acción de la prolactina, etc., son capaces de estimular estas neuronas que se llaman neuronas GNRH o hormonas o neuronas liberadoras de la hormona gonadotropina, las cuales van a secretar al sistema venoso portal GNRH, que se va a unir a un receptor específico que está expresado en las células gonadotropas de la hipófisis. Este receptor es un receptor acoplado a proteína GQ, es metabotrópico, que lleva a la activación tanto de la proteína quinasa C, y esto va a llevar a la síntesis y liberación de LH y síntesis y liberación de FSH. Ambas son conocidas como las gonadotropinas o hormonas hipofisiarias de regulación de la gónada. Ambas tienen receptores abundantemente expresados en las gónadas y en este caso específicamente, por ejemplo, en ovario, se expresa tanto el receptor de LH como de FSH. Ambos receptores metabotrópicos acoplados a proteína GS que van a producir la activación de esta proteína quinasa A, el proceso ahora de esteroidogénesis en estas células del ovario y va a llevar a la formación de las hormonas sexuales. Estas hormonas sexuales, por supuesto, son capaces de ahora de inhibir por feedback negativo a nivel hipofisiario o a nivel hipotalámico la producción de la hormona hipotalámica o la hormona hipofisiaria. Acá es uno de los pocos ejemplos donde observamos que las hormonas sexuales como el estradiol, que es la principal hormona sexual en la hembra, es capaz de producir un feedback positivo sobre la producción de LH y FSH. Y eso ocurre en un intervalo muy particular que es el proceso cercano al periodo de la ovulación en mujeres. Bueno, en este caso, lo que queremos observar es que si ustedes se fijan, los niveles de testosterona plasmático y de androstenediona, que es un precursor androgénico de la testosterona, están muy elevados
en mujeres que tienen el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad reproductiva en las mujeres que se caracteriza principalmente por la aparición de quistes en el ovario, por altos niveles de testosterona plasmática y por altos niveles de insulina plasmática. Ahora, por supuesto, estos mayores niveles de la hormona son capaces de producir un feedback negativo sobre la hipófisis y por lo tanto los niveles de LH y FSH están mucho más bajos que en una situación control. Interesantemente, no está bien claro cuál es el mecanismo regulatorio que podría llevar, por ejemplo, a la hipersecreción de insulina que se observa en las mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico, pero está asociado un poco al efecto androgénico en la síntesis de insulina y también por la cascada de señalización de insulina que puede regular la propia secreción de testosterona. Entonces es un poco la situación entre el huevo y la gallina, que es primero, si la hipersecreción de insulina lleva a la secreción de testosterona o la de testosterona lleva a la de insulina. Nuestro primer video finaliza acá, recordando en esta comunicación hipotálamo-hipófisis, recordando la conectividad ya sea a través de la liberación de factores hipotalámicos que a través de la liberación por sistema venoso portal llegan hacia la hipófisis anterior o por la liberación de hormonas hipotalámicas por axones muy largos hacia la hipófisis posterior. Y por supuesto de acá veremos en la siguiente diapositiva los efectos de estas hormonas específicos y la regulación de esta comunicación hipotálamo-hipófisis.